El presidente no está por encima de la ley y no es la primera vez que actúa como si lo estuviera, pero sí es la primera vez que escandalosamente lo argumenta. ¿Qué querían que haga? ¿Que me quede encerrado como se lo pedía a los ciudadanos que lo hicieran? Alberto Fernández afirmó alegremente que por ser presidente, él podía incumplir las normas que él mismo ordenó. Deberíamos recordarle la letra de su propio decreto 297 con fecha 19 de marzo de 2020. Allí, él mismo establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio. A menos que la residencia de Olivos se encuentre en otro planeta, allí debió haber regido la general de la normativa. A lo largo de aquella cuarentena dura, para nosotros, el presidente dijo textualmente: yo sigo los protocolos de todos. En estas horas afirmó, en cambio, que recibió a miles de personas. Es decir, que entonces nos mintió en la cara. El 25 de marzo del año pasado, el mandatario afirmaba en una entrevista televisiva que el que viola la cuarentena es una persona muy peligrosa y reiteró que sería inflexible con quien lo hiciera. Hoy sabemos que la persona peligrosa fue él, ya no solo por las entradas en Olivos, sino porque hoy mismo admitió haber violado la cuarentena como si nada y con total falta de arrepentimiento. No osó ni siquiera a disculparse. O sea, el presidente nos mintió, admitió que violó la cuarentena y todo eso lo consideró una atribución personal, como si estuviéramos en la corte de Luis XIV y no en una democracia, donde las atribuciones están demarcadas por la letra constitucional y en ella no hay ninguna prerrogativa. No es mi estilo mandar a nadie a leer la Constitución, eso suele hacerlo el presidente, y la verdad que estoy segura de que la conoce, aunque poco parezca importarle. El fiscal que investiga la violación de las restricciones sanitarias en Olivos debería pedir estas declaraciones como evidencia. La confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Aún recuerdo a quien se convirtió en una especie de villano arquetípico de aquellos días, el Serfer de Ostende. A Alberto Fernández no le tembló entonces la voz para dirigirse a él. A los idiotas les digo, afirmó, que la Argentina de los vivos se terminó. Pareciera que no se terminaron los vivos. Resulta increíble que al explicar públicamente la situación, el presidente no haya podido conectar empáticamente ni por conveniencia con el sufrimiento de la gente que se siente defraudada luego de haber cumplido disposiciones durísimas que en lo más alto del poder eran tomadas a risa. Sean el estilista, el adiestrador del perro, los amigos de la primera dama, el clan Moyano o figuras de la televisión, se reunieron cuando nadie podía reunirse para tareas no esenciales. Punto. Capítulo aparte merece la cobardía masculina de culpar a Fabiola Yáñez por los ingresos a la quinta del 2 de abril, día en que el mandatario cumplía años. Según él, no son amigos míos, son personas que trabajan con Fabiola y no estuvieron conmigo. Si la primera dama incumplió una normativa, el propio presidente de la Nación tenía la obligación de advertirlo, ¿o no? Él y todas las fuerzas de seguridad que se encargaban de detener runners y viejitas que tomaban sol, pero en Olivos no vieron nada. Que ahora, cuando todo esto se hace público, salga a acusar a su pareja, como si eso no revelara, además de poca caballerosidad, que mientras en la calle había manu militari, en el palacio era todo una farsa, definitivamente suma a la sensación de vergüenza. Y ya que estamos, mencionemos al curioso caso del taiwanés Hsien Chia-hong, con quien Alberto Fernández negó vínculos, dijo que estuvo con él solo media hora, pero que después de sus visitas a Olivos
cerró 19 contratos con el Estado que podrían totalizar 120 millones de dólares, según reportó el periodista Héctor Gambini en el diario Clarín. Cuando el mandatario dice, tráiganme al funcionario que lo hizo y lo hecho, hay dos opciones interpretativas. O no dice la verdad, o alguien cierra contratos en sus narices con un señor que va a Olivos y él ni lo conoce, ni se entera, ni lo sabe. Todo con la plata del Estado, con la nuestra. Es difícil elegir una de las dos opciones. Mire, presidente, sus decretos de la cuarentena han sido tan controvertidos por estar reñidos con la Constitución Nacional que quizás usted también podría decirle a su abogado que alegue inconstitucionalidad. ¿Y quién le dice? Por ahí hasta la justicia le da la razón. De lo que no podrá librarse, y se lo digo con pena, es de haber defraudado a los argentinos que supieron de los frívolos entretelones en Olivos, mientras muchos no podían despedir a sus seres queridos fallecidos. Esa condena, la de ellos, no pasa por los tribunales. Pero uno supone, quiere suponer, que a un político y más aún a un presidente es algo que debería importarle. El voto con que los ciudadanos lo honraron es la máxima confianza que cualquier argentino pueda recibir de sus compatriotas en democracia. Le confiaron sus destinos a usted. Seguramente la justicia tendrá parte en esta historia. El resto, que Dios y la patria se lo demanden. Esto es Confesiones, en Radio Mitre.